Mi nombre es Antonio Medina, responsable del programa de doctorado de recursos vivos marinos, y tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Valguerías Guerra, que nos va a dar la siguiente charla. Él es el director del Instituto Español de Oceanografía y la presentación se titula «Los retos de la biología pesquera, nuevas aproximaciones científicas para la evaluación y gestión del ecosistema marino». Bien, yo aseguro que se trata de una disertación sumamente interesante porque Eduardo nos va a dar una visión muy moderna del estudio de las pesquerías desde un punto de vista del ecosistema, es decir, intentando comprender cuál es el papel de las poblaciones sometidas a explotación pesquera en el contexto del ecosistema, es decir, las interacciones con otros organismos, con el medio, etcétera, que es evidentemente la tendencia actual del estudio de las pesquerías, que es evidentemente la tendencia a la que hay que aspirar, ¿no? El doctor Eduardo Valguerías, bueno, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo sobre sus méritos, que son muchos, muchísimos. Es el director del Instituto Español de Oceanografía desde hace aproximadamente unos 4 años. Está llevando el timón de la institución de una manera, y no es porque sea amigo, de una manera muy acertada, y no en vano lo avalan muchísimos años, más de 25 probablemente años de investigación, de dura investigación oceanográfica, sobre todo, si no estoy en lo cierto que me corrijan, en pesquerías africanas sobre todo. También ha estudiado intensamente la fauna antártica, ha contribuido con muchísimas publicaciones de carácter científico, de carácter técnico, en pesquerías, etcétera. Pero más que resaltar aquí los méritos investigadores, que no viene al caso tampoco, del doctor Eduardo Valguerías, a mí me gustaría destacar el enorme apoyo que nos ha ofrecido siempre, no solamente a nosotros, sino a otras muchas instituciones. Me consta que es así. Siempre ha acudido en el momento en que lo hemos necesitado, en que hemos necesitado cualquier tipo de apoyo. Nos ha ofrecido ayuda incondicional desde el punto de vista académico, docente, investigador. Ha puesto a nuestra disposición infinidad de medios de los que dispone el Instituto Español de Oceanografía, que eran vitales para nuestro perfil académico, para nuestra docencia. Colabora con los másteres, colabora con los programas de doctorado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ha sido uno de los máximos impulsores de la Escuela de Doctorado y también, por supuesto, de CEIMAR, ¿no? del Campus de Excelencia Internacional del Mar. Por tanto, yo no quisiera perder la oportunidad esta que me brinda estas jornadas inaugurales para reiterar una vez más nuestro profundo agradecimiento a Eduardo Valguerías y a todo su centro por su apoyo incondicional. Y, bueno, nada más. Repito, muchas gracias, Eduardo. Encantado de que estés con nosotros y tienes la palabra para que nos hables de esta interesante charla. Voy a esperar un poco más. Tomen asiento, por favor, si son tan amables. Mira, por favor. ¿Estamos todos ya? Casi todos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, quería agradecer al rector
de la Universidad de Cádiz el que me hayan invitado a estas jornadas de inauguración de la Escuela de Doctorado, EIDEMAR. Para mí siempre es un placer estar en Cádiz, pues considero esta una de mis casas. Sabéis que tenemos un centro oceanográfico aquí desde hace unos años y además aspiro a retirarme en esta ciudad, con lo cual, pues cada vez que me invitan vengo, que me tratan muy bien. La charla que les voy a dar hoy es un poco improvisada, lo reconozco. Cuando me llamó Fidel para invitarme, pues sobre la marcha y ante la presión se me ocurrió hablar de esto, que casi era de lo que iba a discutir en la reunión a la que iba en Mauritania en aquel momento. Y a partir de entonces pues la he improvisado, porque ya no tengo mucha capacidad ni muchos medios donde me encuentro, pues a base de diapositivas de otras presentaciones. Y desde luego es muchísimo menos amena y muchísimo más fea que la que ha presentado Miquel. Ha sido preciosa, me felicito por ello, y trata un asunto un poco tedioso. Yo espero hacerlo por lo menos comprensible, si no divertido, que no sea demasiado aburrido y que sea comprensible. Lo primero, quería empezar pues por un poco de propaganda, ya lo ha dicho el rector, y es que este año el Instituto Español de Oceanografía cumple 100 años. Cumplimos justo en este mes, el día 17, fue cuando se aprobó en Consejo de Ministros la creación del Instituto Español de Oceanografía. Y con un fin que ahora veremos. Y aquí tenemos nuestro logo, que es del centenario Un océano, un futuro. Un océano único, hemos hablado aquí de colaboración, Antonio lo ha comentado, y nosotros somos firmes convencidos de la necesidad de la colaboración interinstitucional e internacional, y a ella nos hemos dedicado desde el principio. Y porque el océano es único, lo tenemos que estudiar entre todos y gestionar entre todos. Y un futuro porque por el océano, por los mares, pasa gran parte del futuro de la humanidad. Y además nosotros creemos que el océano tiene un futuro. O sea que, aunque en su momento fue improvisado, como siempre se le encuentra sentido a las cosas, si uno quiere, claro. Bueno, mi charla la voy a articular en 5 capítulos o apartados. Primero, como siempre, con un poco de historia. Yo soy un apasionado de la historia y entonces siempre meto alguna cuña. Seguramente lo que cuento es mentira, casi todo, porque, en fin, mi interpretación de la historia no es seguramente muy rigurosa. Hablar algo sobre la explotación para poner en contexto la situación de las pesquerías mundiales de manera muy sucinta. Vamos a hablar un poco de cómo hemos atacado el problema de la gestión de los recursos pesqueros desde la antigüedad, cómo ha ido evolucionando este sistema de gestión hasta que hemos llegado a eso que se ha dado en llamar aproximación ecosistémica, una palabra que yo pongo entre comillas porque no me gustan mucho, pero no he encontrado un término en castellano que me satisfaga y que cumpla pues la ortodoxia de la Real Academia, porque esta palabra obviamente no existe en el diccionario todavía. Y por último, el apartado en el que me gustaría insistir más, que es las dificultades a las que nos enfrentamos y a las que nos vamos a enfrentar, y que obviamente serán a las que se enfrenten la nueva generación de biólogos pesqueros, entre los cuales yo espero que haya mucho en esta sala ahora mismo. Le voy a pedir a Antonio, por favor, que me controle el tiempo, que a los 30 minutos me haga un aviso urgente para no pasarme de él. Aquí les muestro 2 fotos que muestran un poco la historia de la pesca en el Sáhara, en los años 20 del siglo pasado. Las goletas que iban a pescar, al mismo forma que en Terranova en aquella época, cómo cogían el cebo con el que luego cebaban los anzuelos, pescaban al anzuelo. Estas son fotos de una persona a la que a mí siempre me gusta homenajear, que es don Luis Lozano y Rey, catedrático de Zoología de la Universidad de Madrid y autor de la primera y creo única ictiología ibérica que existe, la única obra sobre ictiología ibérica, y que yo creo que se debería recuperar en algún momento. Bueno, pues desde luego la aproximación a la actividad pesquera desde inicialmente sus comienzos creo que fue proactiva.
es decir, y con un interés fundamentalmente de fomento a la actividad. En un momento determinado, pues los reyes europeos se dieron cuenta que la pesca era una actividad estratégica. No hace falta que les cuente por la guerra de los 100 años, en la cual pues, nos cerraron los grandes bancos de Terranova, la pesca de los íberos, y luego nos vendían el pescado. En fin, ha habido muchos acontecimientos históricos de este tipo, y aprovechaban los reyes pues solo también para buscar, para hacer censos de personal de mar para luego las levas que necesitaban para las armadas correspondientes. Bueno, fruto de aquellas actividades o aquellas iniciativas salió el primer tratado, por lo menos del que yo soy conocedor, tratado extenso de la pesca, que fue por un ilustrado, Duhamel du Monceau, que hizo pues, un tratado sobre las pescas en Francia. Muy rápidamente le siguió Sagny-Reward, hizo lo propio, casi una copia fidedigna de lo que había hecho Duhamel du Monceau, pero en las costas españolas. Sagny-Reward, por cierto, que su obra fue publicada en edición facsímil hace como 10 o 15 años por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aquella época. Es una obra que yo les recomiendo que miren, porque aparte de todo tiene unos grabados preciosos de la época. Y además el autor de los dibujos de los peces era de un ilustrador de origen alemán, Miguel Cos, creo que se llamaba, y toda esta historia pues, ha dado lugar a una novela de aparición reciente, que es la historia de Sagny-Reward y la relación con Miguel Cos. De estas obras descriptivas, en un momento determinado y coincidiendo casi con la introducción de la máquina de vapor en los barcos de pesca, pues empiezan a suceder una serie de crisis locales, crisis que son fundamentalmente disminuciones en la producción pesquera de determinadas poblaciones costeras. Son casos típicos, o de ejemplo, los de la crisis del arenque en el Mar del Norte. Nadie se podía explicar a qué se debían estas fluctuaciones a la baja de las capturas, y se solicitó, pues como ocurre siempre y sigue ocurriendo, y que siga ocurriendo mucho tiempo, por la intervención de los científicos para resolverlas, o por lo menos para conocer cuáles serían las causas de tales disminuciones de capturas. Esto dio lugar posteriormente y en poco tiempo a la creación de organizaciones internacionales. La primera, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, es el ICES, que fue creado en 1902, y ya con unos años posteriores, el CIEMS, que es el equivalente en el mar Mediterráneo, en 1919. El segundo auspiciado por el príncipe de Alberto I de Mónaco. Fue uno de los impulsores, como sabéis, de la oceanografía moderna. En la creación del CIEM ya participó el Instituto Español de Oceanografía, fue uno de los impulsores. De hecho, el príncipe Alberto I de Mónaco fue el que convenció al Alfonso XIII para que se fundara el Instituto Español de Oceanografía, obviamente con la intermediación o la intervención de un señor que es el profesor Odón de Buen, que es nuestro fundador, catedrático de la Universidad de Barcelona primero, catedrático de la Universidad de Madrid después. Él lo que hizo fue unir varias estaciones biológicas marinas que ya existían, la más antigua, la de Santander. Aquí tienen el laboratorio de esa antigua estación de biología marina, que está ahora en el Museo Marítimo de Cantabria, Santander, con una estación que se creó en el año 1908, que es la de Portopí, en Palma de Mallorca, y posteriormente la de Málaga. En Málaga estuvimos en el Paseo de la Farola muchísimos años, donde ahora creo que está la Comandancia Marina, que se nos metió en el primer piso y luego ocupó, perdón, el segundo piso, luego ocupó el primero y luego nos echó. Ahora volveremos, porque estamos empezando a construir un nuevo centro en la ciudad de Málaga. Volvemos de Fuengirola a Málaga próximamente. Pero lo que me interesaba resaltar en esta diapositiva es
el articulado del decreto fundacional del Instituto, porque yo creo que era visionario, así como Odón de Buen era una persona visionaria. Dice, se crea el Instituto Español de Oceanografía, que tendrá por objeto el estudio de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca. Y más adelante dice, es su fin primordial la explotación racional de los mares con sus aplicaciones a la industria pesquera. O sea que aquí encontramos ya muchos elementos que han vuelto a resurgir décadas después, un siglo después, que son definitivamente lo que sería una gestión, una comprensión de la actividad pesquera en el contexto del ecosistema. Y el Instituto por eso ha mantenido una multidisciplinaridad en el curso de su historia. Tenemos todas las disciplinas de investigación oceanográfica representadas dentro de la institución. Bueno, pues pasando algo a la explotación, lo que vemos en este gráfico, que ya son de los famosos informes SOFIA que publica la FAO cada 4 años, este es el correspondiente al último, aunque no lo he puesto como la referencia, es el SOFIA 2012, vemos la evolución de la producción pesquera, tanto de la acuicultura como la pesca de captura. Vemos que desde los años 90 las capturas se han estabilizado alrededor de las 81.000 toneladas aproximadamente. Eso quiere decir que no parece que los mares sean capaces de dar un potencial más de capturas de los que está rindiendo los últimos años. Y la acuicultura sigue creciendo lentamente, no de la manera previsible o de la manera que se previó años anteriores, cuando se le dio un impulso a esta actividad, y la diferencia entre ambas pues va creciendo progresivamente. Es más, en los últimos años pues hay una disminución de las capturas. Es verdad que también en los últimos años se está aplicando muchísimo más severamente todas las medidas de gestión que se emanan de las organizaciones pesqueras internacionales. Siempre han existido estas organizaciones pesqueras internacionales, pero el caso que se les ha hecho en sus recomendaciones de gestión pues ha sido pues escaso o nulo durante muchos años. Últimamente sí se está tomando esto mucho más en serio y es posible que eso se refleje en esta disminución de capturas también. Si vemos en términos de peso, millones de toneladas, vemos que la captura total desde los años 2000, esta es de la última década, de las últimas 2 décadas, está muy estable, alrededor de los 90.000, eso es la total. Que la captura para consumo humano crece lentamente y la acuicultura, la producción acuicultora, pues de acuicultura sigue aumentando. Esto lo que ha dado lugar pues es una situación de los recursos que es dispar. Esto lo que representa esta gráfica pues es la situación de una serie de stocks que son evaluados regularmente y cuál es la situación del conjunto de ellos en los distintos años. Vemos que las poblaciones de peces o de especies que están explotadas plenamente, es decir, a un nivel sostenible de explotación, han disminuido desde los años 70 hasta el año 2009 en este caso, y en los últimos años de manera importante, que los stocks sobreexplotados se han incrementado también. Bien es cierto que a partir de los años 90 se ha ralentizado esa tendencia y que los que están plenamente explotados, es decir, aquellos que están explotados de una manera racional, a un nivel de rendimiento máximo sostenible o equivalente, pues también ha ido aumentando en los últimos años. Bueno, esto es consecuencia de lo que decíamos antes, de una aplicación de medidas de gestión más rigurosas que en el pasado y que también se refleja en estos que no están explotados permanentemente. De hecho, hay algunos gráficos por ahí de ICES, del Consejo Internacional para la Explotación del Mar, que muestran que hay una recuperación en los stocks
de los mares europeos. Importante. Pero claro, el efecto de la pesca a lo largo de todos estos años, de estos décadas, siglos de explotación, pues también ha tenido otras consecuencias. Antes nos comentaba Miquel el efecto de la pesca a arrastre, luego discutiremos a lo mejor un poco de eso, pero también el ecosistema ha tenido su efecto. Aquí lo que se trata de demostrar, no se sale una flecha que no sale, es que hemos ido explotando ancestralmente, sobre todo, elementos que están en la cúspide en los últimos eslabones de la cadena trófica, y secuencialmente hemos ido a explotar mayor cantidad de elementos que están en los niveles más bajos de la cadena trófica. Eso es lo que Pauly, no puse aquí el año porque no me recuerdo, en un artículo en Science llamó el fishing down the marine food web, es explotando hacia abajo la cadena trófica, básicamente. Es decir, eso es un efecto pernicioso que ha podido demostrar Pauly en el Atlántico Norte, sobre todo, no en otros océanos, todo hay que decirlo. Bueno, pues ¿cómo nos enfrentamos los biólogos pesqueros a todo este problema? Pues en aquellos inicios, cuando se llamaron a los científicos para que resolvieran, pues hubo que hacer uso de instrumentos, de herramientas que ya existían. Las más fáciles son las que tienen menores requerimientos de información. En este caso son lo que se llaman modelos de producción, y se basaron en un modelo que ya existía desde 1838. Y lo que es curioso es que este modelo se sigue aplicando en la evaluación y gestión de los recursos todavía a día de hoy, con pequeñas modificaciones que han sufrido a lo largo de los años, pues, por estos autores. Últimamente, pues, Poon y Hilborn ha promovido el uso de estos modelos de producción dinámicos que mejoran su fiabilidad. Pero básicamente de lo que se trata es que un stock en estado virgen puede crecer hasta un punto máximo de producción, a partir del cual la competencia interespecífica hace que disminuya su capacidad de producción hasta un punto cero. Es decir, que lo que se produce y lo que se consume pues se equilibra. Lo que se trata, o lo que trata la ciencia pesquera, es maximizar la producción de un stock, es decir, capturar el máximo, y ese máximo se corresponde con un punto de biomasa, con una abundancia de la población, que es la abundancia correspondiente al punto de rendimiento máximo sostenible. Ese punto que todo el mundo busca, mágico, que también veremos. Claro, el basar una producción en términos de biomasa, cuando es difícil medir la biomasa en el mar de manera absoluta, pues es complicado. Entonces eso se relativiza en términos de esfuerzo pesquero, básicamente lo mismo. Esto está mal. Todo lo que hay a partir del punto de rendimiento máximo sostenible, en términos de mortalidad por pesca, para ser más estrictos, pues es sobreexplotado. Es decir, este rojo tendría que estar aquí. Esto es una diapositiva que copié de mi amigo Pedro Barros y está equivocada. Esto, como decía antes, pues se sigue utilizando este tipo de modelos. Este es el caso, por ejemplo, de la merluza del Atlántico Centro-Oriental, del área de CECAF, que va desde Gibraltar hasta la desembocadura del río Congo. Aquí, pues, en el caso de merluza, hemos llegado con una cierta sofisticación, entre comillas, a establecer unos puntos biológicos de referencia, que es la de biomasa del 10% de la del rendimiento máximo sostenible, y a tener unos indicadores de explotación que nos indican si esto está sobreexplotado desde el punto de vista de la mortalidad por pesca, como es el caso, y desde el punto de vista de la biomasa. En este caso, este stock está claramente sobreexplotado en todos sus términos. Claro, esto no es suficiente. No es suficiente porque los modelos no dan unos resultados suficientemente precisos como para hacer una gestión adecuada. Entonces se fueron desarrollando casi en paralelo lo que se llaman modelos analíticos, que conceptualmente son muy sencillos. Y lo que dicen es, bueno, tenemos una población absolutamente aislada del ecosistema, las necesidades pues así lo requerían, que sería esta caja azul, y las entradas, los incrementos de abundancia de biomasa
son debidos al crecimiento de los propios individuos que están dentro de la caja, en términos de peso. Cuanto más pesen los 1000 que haya, pues, o los que haya, pues mayor es la biomasa. La reproducción, porque esa es una entrada importante de elementos a la población, y las dos salidas únicas que hay es mortalidad natural. Vean que aquí se engloban cantidad de variables, competencia intraespecífica, interespecífica, en fin, toda una serie de factores, predación, competición, etcétera, y la captura, que es la parte que el hombre extrae de la población. Lo que se trataría es equilibrar estas variables para que la producción fuera constante, equilibrada, y esta biomasa en esta caja se mantuviera constante a lo largo de los años, garantizándonos una producción constante. Bueno, esto modelizada y fundamentalmente por lo que se llamaron los modelos, o se llaman los modelos de análisis de la población virtual, pues nos ha facilitado bastante el trabajo. Esto es la salida de un modelo de estos, creo que también para la merluza, en este caso del stock sur de merluza europeo, en lo que, bueno, pues se ven los desembarcos a lo largo de los años. En este caso también se marca la captura española, cómo ha evolucionado la mortalidad por pesca, es decir, la mortalidad introducida por acción de la pesca a lo largo de los años. En este caso pues ha sufrido una serie de fluctuaciones, y veis que a partir del 94 pues va disminuyendo, y cómo está este indicador o índice en relación a lo que nosotros llamamos puntos biológicos de referencia. Es decir, este es el límite máximo que se puede sobrepasar. La mortalidad por pesca no debería exceder en ningún caso el valor de esta línea verde, es un enfoque de precaución, y en ningún caso, que es la mortalidad por pesca límite hemos excedido en 3 años ese valor máximo establecido. Estos son puntos biológicos de referencia, tienen que ver con la biología de la especie, no están establecidos arbitrariamente. Y otro tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido con la biomasa del stock reproductor? Es decir, la fracción del stock que es capaz de reproducirse, que ha alcanzado la madurez sexual. Vemos pues que hemos pasado de unos años con un stock en buen estado de salud a unos años últimamente en lo que está claramente degradado. No se ha pasado la biomasa límite, que es la que pone en riesgo de colapso la población, pero sí se ha sobrepasado la biomasa de precaución. Bueno, este tipo de análisis es el que se hace habitualmente en todas las organizaciones de evaluación y gestión pesquera, y en base a las cuales pues, se establecen las medidas de gestión, que están fundamentalmente basadas en lo que ustedes conocen como cuotas de captura. Se establece un máximo de captura y luego se reparte entre los países pesqueros. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, durante todo este tiempo ha habido, pues, primero, problemas metodológicos, segundo, vacíos legales, y se han ido promoviendo una serie de convenciones y acuerdos internacionales. Aquí les nombro unos cuantos de ellos, no sé si estarán todos, desde luego hay incluso regionales, con lo cual la cantidad de ellos es enorme. La ley del mar, que ya la conocen ustedes, por la que se establecían las zonas económicas exclusivas, el programa 21 de la ONU, la conferencia de Cancún sobre pesca responsable. Esto es muy importante porque era de aplicación a aguas internacionales y es un compromiso de los países pesqueros por hacer una pesca responsable en aguas que no estaban reguladas, a las cuales el acceso era libre, y se imponen una serie de normas para limitar esta actividad pesquera. La conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo, que ya empieza a introducir el concepto de la gestión ecosistémica de las pesquerías. El Código de Conducta de Pesca Responsable, que ya hemos hablado, que aparece por fin en 1995. El acuerdo de los stocks transzonales y especies altamente migratorias, muy importante, porque claro, la mar no tiene fronteras, y las medidas de gestión que se tomen en una zona determinada, en un país, en aguas jurisdiccionales determinados, puede afectar
a la pesca en otros países vecinos o por los cuales circulen estas poblaciones, ¿no? Y por fin, la Conferencia Reykjavik de Pesca Responsable y Ecosistema, que es en la que ya definitivamente se establecen los criterios de lo que debería ser la aproximación ecosistémica en la gestión de las pesquerías. Y a todo esto, pues viene a añadir un punto de dificultad la cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, donde se dice que en 2015 todos los stocks explotados del mundo tienen que estar explotados al nivel de su rendimiento máximo sostenible. Esto ya nos ha introducido una gran cantidad de problemas, nos ha causado una gran cantidad de problemas a los científicos, porque identificar o definir el rendimiento máximo sostenible no es tan trivial como parece, y segundo, porque no sabemos si nos hablan del rendimiento máximo sostenible de las poblaciones explotadas, de las comunidades explotadas o de los ecosistemas explotados, y de cuál de todos estos elementos tenemos que maximizar la producción, porque lo que es evidente es que no podemos mantener todas las poblaciones al máximo de su producción. Es imposible, porque están todas dentro de un mismo ecosistema y su capacidad de carga o la capacidad de carga de cada ecosistema pues es limitada. Yo puedo tener, como decía ahora Miquel, mucha gamba roja aún sobreexplotando otros recursos, como ha sido el caso, o como ocurre con el pulpo de la costa noroccidental africana, el Sáhara, Mauritania, en el cual pues estas poblaciones se mantienen a un nivel muy alto de producción, pero a costa de la sobreexplotación de otras especies. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estos objetivos de gestión no son los científicos los que los tienen que establecer, son los políticos los que nos deben indicar. ¿Quiere usted tener un ecosistema, entre comillas, sano, equilibrado, o prefiere usted tener una producción máxima de una especie con un alto valor comercial? Porque ambas cosas a la vez es imposible hacer. Bueno, en definitiva, hablan de pesca responsable, sostenibilidad, incertidumbre, precaución y, definitivamente, por ecosistema. Bueno, pues de este esquema del modelo de Russell, sencillo, hemos pasado pues a un esquema bastante más complejo. Y aquí probablemente no estén todos los elementos del sistema, ¿no? Ya no solo hablamos de la actividad pesquera como una actividad aislada en el ecosistema que no tiene impacto sobre él y que además no recibe un impacto muy importante dentro de él, sino que introducimos pues el ambiente. El ambiente tiene un efecto importantísimo sobre el reclutamiento. El reclutamiento es precisamente una de las variables que mayor potencial de incremento de una población tiene, y en especies de vida corta es fundamental. La gamba roja, lo que decía Miquel antes, años de gran abundancia de gamba roja o de pulpo, años de escasez absoluta de gamba roja o de pulpo, especies que tienen un ciclo de vida de 1 año, 2 años, y que además mueren masivamente después de la reproducción. Es decir, que si no hay un reclutamiento bueno, la población estará en unos niveles muy bajos. Y eso depende directamente y fundamentalmente de las condiciones ambientales en determinados momentos o periodos de la ontogénesis de la especie. Pero introducimos otros factores, como los impactos. ¿Qué impacto tiene la pesca? Ahora acaba de decir Miquel el impacto que tiene la pesca de arrastre sobre los fondos no consolidados, por lo menos, y los consolidados también. Si pueden pasar por encima de ellos, pues también. ¿Y qué efectos tienen sobre otras especies? Eso también hay que mirarlo. Sobre los hábitats y las especies. Bueno, no solo por el efecto mecánico, sino por el efecto de retirada masiva de determinadas especies, como se reajusta el ecosistema, las redes tróficas, obviamente, pero otros factores que son importantes, la socioeconomía. Y la socioeconomía es un elemento cada vez más fundamental en la ciencia pesquera. Más fundamental porque se incluye al hombre como un elemento del ecosistema, del cual somos parte, pero que a efectos de gestión difícilmente se había considerado anteriormente. Es decir, muchas de las consideraciones ambientales pueden ser matizadas por necesidades socioeconómicas y es absolutamente legítimo.
esta me la voy a saltar, porque... Es decir, pasamos de una cajita aislada, que es lo que creemos que es nuestro elemento de estudio, a nuestro elemento de estudio en un entramado bastante complejo, y este es una simplificación de ese entramado bastante complejo, a lo que es en realidad el asunto, y es esto es una red trófica, esto es marina, una red trófica marina verdadera, creo que ha sido publicada por alguien del Instituto de Ciencias del Mar recientemente, no sé exactamente el autor ahora mismo, ¿no? Con lo cual, uno de estos puntitos es lo que nosotros hemos estado gestionando aisladamente. Y aquí no hemos introducido todos esos componentes ambientales que también influyen en la abundancia y en la distribución de todo este entramado de especies. No están incluidos. Con lo cual, la situación a la que nos enfrentamos ahora es bastante complicada. Bueno, pues el Ecosystem Approach, que esto es una definición, creo que fue la primera que se dio, y esto es general, pues dice que es un modelo de gestión dinámico y adaptativo, no reactivo, ni, bueno, predictivo sí debe ser, que no sustituye a las aproximaciones clásicas de conservación, que incluye al hombre como beneficiario de los usos y bienes del ecosistema y que incorpora como principios fundamentales la existencia de múltiples aproximaciones, es decir, la gestión no es una ciencia exacta y se puede abordar desde distintos ángulos y todos ellos son igualmente válidos y todos habrá que ir probándolos y ajustándolos. La consideración de los intereses humanos también es muy importante, es decir, los intereses humanos en un momento determinado pueden prevalecer sobre los intereses ambientales. Pongamos por caso, ahora hablando de Mauritania, un país al que viajo 3 o 4 años, la legitimidad de la explotación de sus recursos más allá de esos límites biológicos, en favor del desarrollo social del país. Eso es una elección que a mí se me antoja cuanto menos legítima y que tenemos que tener en consideración. El mantenimiento de las funcionalidades de los sistemas naturales, lo que hablaba Miquel. Bueno, pues sí, parece que debemos revertir, sabiendo que en la sucesión ecológica la reversión nunca es hacia el estado de origen, y sabiendo además que lo que nos conocemos del estado de origen es lo que nos da a conocer nuestra corta vida. Tenemos un conocimiento de 100 años, 200 años, ahora más, de lo que era el ecosistema de hace unos siglos. No sabemos cómo estaba entonces y a lo que ha llegado ahora y por qué ha llegado ahora, como consecuencia de qué. Y la aplicación de un amplio rango de escalas, espaciales y temporales. Bueno, esta me la salto porque son definiciones más concretas y, en definitiva, lo que hemos pasado es de una aproximación clásica donde había pocos objetivos, que era sectorial, exclusivamente pesquera, donde había unas pocas especies objetivo del estudio, que la escala era la pesquería, el ámbito del área de distribución de la pesquería, que se requerían modelos predictivos para ver cómo iba a evolucionar y en base a cómo pretendíamos saber qué iba a evolucionar, predecir cuáles deberían ser las medidas de gestión, que era una gestión de arriba abajo y que era corporativa. Pues pasamos a múltiples objetivos, que esté integrado, que se tenga en cuenta la biodiversidad del medio ambiente, a múltiples escalas, que además pueden estar a unidades, que sea adaptativo, es decir, es un proceso de adaptación permanente para conseguir el máximo, que hay que hacer una extensión del conocimiento, eso lo veremos después, que sea participativo, interactivo. En eso se insiste muchísimo últimamente en lo que es la cogestión, el crear órganos de cogestión donde están representados pues todos los sectores sociales que tienen intereses sobre las pesquerías. Por ejemplo, la Comisión Europea ha creado los RACs, los Regional Advisory Committees, donde hay organizaciones ecologistas, el sector pesquero, científicos y administraciones, donde discuten problemas para mejorar la gestión de determinadas pesquerías. Que sea participativo, interactivo y que sea público y transparente. Es decir, todos estos informes, todas las medidas de gestión son públicos, últimamente, bueno, hace ya tiempo deben ser públicos, y estar al alcance del ciudadano común. Además, en Europa, pues esto lo han interiorizado. Europa, si tiene una cosa, es que es disciplinada.
Luego la disciplina la aplica como puede o como quiere, pero es cierto que es disciplinada. Y está promoviendo lo que llaman la política marítima integrada. La política marítima integrada tiene una serie de herramientas que tienen una dificultad, que unas dependen de unas direcciones generales y otras de otras, con lo cual lo de la integración todavía queda en ver cómo será, pero parece que van encajando las piezas del puzzle. Estas son la política pesquera común, que ya saben que ha sido traspuesta a la ley nacional como ley de pesca marítima, la directiva marco de estrategias marinas, que ha sido traspuesta como ley de protección del medio marino, donde se ha aprovechado también para incluir lo que es gestión de áreas marinas protegidas, la ley de aguas, que toca tangencialmente al mar, porque tiene el límite la extensión de plumas de aguas continentales, y que es competencia de comunidades autónomas, la directiva Árbitas y la directiva Aves, la ley de patrimonio natural y biodiversidad. Estas son las fundamentales. También a nivel internacional sabéis que ahora mismo está en revisión lo que se llama la extensión de límites jurisdiccionales, en reclamación de algunos países extenderlas más allá de las 200 millas para tener jurisdicción sobre la totalidad de su plataforma continental, que algunas se extiende del límite de 200 millas. Esto está dando lugar a una serie de estudios de los que seguro que Miquel está muy enterado. Son, pues, para la extensión, ya está hecho los estudios para el arco del Atlántico noroccidental español y se está trabajando al oeste de las Islas Canarias. La planificación espacial marítima, que es una directiva que teóricamente tenía que haber sido publicada en diciembre y creo que no ha sido publicada todavía, de la Unión Europea, y que esto lo que va a obligar es a sectorizar los usos del mar, es decir, crearse áreas, polígonos donde esté permitido, yo que sé, la extracción de gravas, la colocación de jaulas para acuicultura, de parques eólicos, todo esto va a tener que estar planificado conforme a las características de los espacios marinos que tenemos que gestionar. Imagínense la cantidad de información que es necesaria o va a ser necesaria para poder hacer esto, la integración de datos enormes que van a ser necesarios. Y otro elemento que es reiterativo es el desarrollo de las comunidades costeras. Y esto es lo que comentábamos antes, que hay que tener en cuenta que las pesquerías son un sector minoritario en la Unión Europea, que compiten con otros sectores por los espacios y los servicios que pueden proporcionar la explotación del ecosistema. Hemos pasado también de unos actores principales en la explotación del mar, que eran los pescadores, a un abanico de potenciales usuarios del mismo, que tienen muchos intereses y que además se están promoviendo por las políticas europeas, para la explotación de minerales, explotación de hidrocarburos, explotación de energías renovables en alta mar, de recursos genéticos, etcétera. Todo eso requiere que anticipadamente tengamos un conocimiento del ecosistema y de las consecuencias de la utilización de los recursos. Pero la buena noticia es que esto funciona y hay ejemplos que lo demuestran. Esto es un esquema de funcionamiento o del sistema de gobernanza de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que ya nació en el año 1982 con esta visión de gestión integral del ecosistema y que desde entonces hasta ahora ha ido adaptando sus metodologías para llegar a una gestión que sea respetuosa con el medio ambiente y que permita el máximo aprovechamiento de sus recursos. No voy a entrar en los detalles porque no hay tiempo. Y entonces, para concluir ya, las dificultades a las que nos enfrentamos. Esto lo he escrito esta mañana viniendo en el AVE, deprisa y corriendo, y probablemente no están todas las que son ni son todas las que están, pero a las 1000 que se me han ocurrido. Las dificultades de tipo político, pues articulación, armonización de los instrumentos legales, es lo que hemos visto. En la escala europea es las distintas directivas dependientes de distintas direcciones generales, cómo se van a integrar, cómo va a ser esa política marítima integrada y quién es el que va a gobernar toda la estructura y cómo. Pero a nivel español, pues por ejemplo, cómo se va a articular o cómo se está articulando las competencias de comunidades autónomas
con las competencias estatales, con las competencias comunitarias. Esto todavía no está claro en el panorama, o por lo menos no ha sido resuelto. Habrá, por tanto, que constituir nuevos órganos de gobernanza o adaptar los ya existentes y definir los objetivos de gestión. Es lo que hablábamos antes. ¿Qué quiere usted? ¿Más pulpo o menos pulpo y mejor, o un ecosistema más sano y equilibrado y diverso? Estructurales, bases de datos y sistemas de información. Es algo de lo que yo personalmente no me canso de insistir, en la necesidad de que existan unas bases de datos estructurales, accesibles para todo el mundo y para todos los usos. No estoy hablando solo de fines científicos, sino también para administradores y para los ciudadanos de pie. Recursos humanos cualificados y suficientes. Todo esto requiere una formación, un conocimiento y además una diversificación de las especialidades que hasta ahora se han utilizado en la biología pesquera. Cada vez vamos integrando pues más oceanógrafos que nos hablan pues de acoplamientos, lo que ha dicho, ha estado comentando también Miquel en su charla, acoplamiento sistema pelágico, sistema bentónico, efecto de los fenómenos oceanográficos sobre el reclutamiento fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más interdisciplinaridad y, como los recursos son escasos, más interinstitucionalidad. Es decir, habrá que ir incorporando gente para estudiar el mismo problema. Hablamos de un reto que debe ser abordado desde ángulos distintos y, por tanto, necesitamos a todos a bordo. Todo el mundo tiene algo que decir. Equipamiento científico. Ustedes imaginan que la estrategia marco, la Directiva Marco de Estrategias Marinas ha identificado 11 descriptores y un total de 62 hasta ahora índices e indicadores que hay que seguir rutinariamente, que hay que valorar rutinariamente en 5 demarcaciones marinas en el caso de España. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de equipamiento y personal que hay que movilizar para poder hacer eso. Tendremos que ir a desarrollos tecnológicos que permitan pues una automatización de la recogida de la mayor cantidad posible de información. Aquí hay cancha para la industria, creo yo. Creo que hay mucha cancha. Ya empezamos a avanzar en esa línea. Un ejemplo nos ha mostrado también Miquel con ese observatorio submarino, pero todavía queda muchísimo trabajo que hacer. Metodológicas, bueno, pues definición de unidades de gestión. ¿Qué es lo que consideramos nosotros el ecosistema y por qué? ¿Dónde le ponemos límites? Porque necesariamente vamos a tener que ponérselos. Diseños de sistemas estandarizados de recolección de datos. No puede ser que yo coja los datos en una unidad y otra institución en otra unidad que luego no sean integrables o comparables, porque estamos haciendo un doble esfuerzo y no es útil para nadie. O es parcialmente útil para cada uno de nosotros. Todo esto requiere pues mucha reflexión. Desarrollo de modelos, que todavía no tenemos, descriptivos, funcionales, predictivos del ecosistema. Van apareciendo familias de modelos que tratan de ser utilizados, pero que todavía no están validados a efectos de gestión. Con lo cual esto también nos obliga a ir manteniendo los dos sistemas en paralelo. Sistema clásico de evaluación, que es el que sigue prevaleciendo, e ir desarrollando las metodologías para aplicar la aproximación ecosistémica. Doble esfuerzo durante un tiempo todavía indeterminado. Cada vez menos medios, fundamentalmente humanos, para hacer eso. Definición de índices, indicadores y puntos de referencia, una vez que tengamos las metodologías, y la integración de modelos ecológicos y socioeconómicos. ¿Qué efectos tiene uno sobre otro? Eso me parece importante. En definitiva, ¿qué es lo que pongo? Un proverbio que a mí siempre me ha gustado y que creo que resume muy sabiamente todo esto. Es un proverbio árabe que dice: la tierra, yo añado, y por extensión la mar, no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. Es decir, no es un capital que nos pertenezca, sino es un capital que tenemos en usufructo y la obligación de mantener o incrementar para las generaciones venideras. Ese debe ser nuestro objetivo, poner toda nuestra inteligencia en ello, que no falta, en este país hay mucha y buena, y
conseguir que nuestros mares pues en años futuros sean mejores o por lo menos iguales que los tenemos ahora. Y por último, pues mi reconocimiento a todos estos compañeros y amigos de los cuales me he nutrido en ideas y en imágenes, porque creo que la única que es mía propia es esta, la última. Muchas gracias, Eduardo. Hay tiempo para un par de preguntitas. Esas tendencias no sabemos cómo sería porque nadie la ha hecho, ¿no? Porque el problema de las CPVs es que encontrar unidades de esfuerzo estándares que sean aplicables es prácticamente imposible. Es decir, en zonas geográficas determinadas donde hay un buen conocimiento de la flota y de las pesquerías, pues es posible hacerlo. Pero tú ten en cuenta que estos son capturas mundiales, todo el mundo mundial, pues desde las capturas de liña, de nasa, de trasmayo, de parabeles, de arrastre pelágico, de arrastre bentónico, etcétera, etcétera. Un montón. Pero en cualquier caso, para determinadas especies, y casi sería este también, se ha demostrado que las capturas son un proxy de la abundancia. Tú ten en cuenta que la pesca lo que trata es maximizar la renta, es decir, que lo que pescan pasta y lo que intentan es pescar el máximo posible, con lo cual tiene que haber una proporción probablemente, casi seguro, entre la captura y la abundancia, que se ha demostrado en distintos trabajos. De hecho, los primeros que desarrollaron los modelos de análisis de población virtual fueron los soviéticos y no trabajaron con abundancias, trabajaban con capturas en peso, no directamente como índices de abundancia. Y hemos demostrado, pues, por ejemplo, para la evaluación del pulpo del Sáhara, que la captura es proporcional a la abundancia. Bien, por desgracia no hay tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias de nuevo, Eduardo, y damos paso al siguiente conferenciante.